Hola, hola, buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. ¿Sí? A ver, por favor ingresen al aula virtual. Una vez que estén en el aula virtual, abran el material. ¿Sí, por favor? El material. Perfecto. A ver, el día de hoy tenemos, a ver, vamos a ver aquí en la sesión de clase. Bueno, digamos, estamos comenzando, bueno, dando también algunos minutos para que sus compañeros se conecten, ¿sí? A medida que esto vaya avanzando, vamos a tratar de iniciar en el minuto 15, ¿no? Que es 6:15, el inicio, ¿sí? Muy bien, listo. Por ejemplo, ya tenemos lo que es aplicaciones y funciones de los metadatos geográficos. ¿Ya? Anteriormente en nuestra clase pasada habíamos visto lo que era, pues, justamente el tema de el metadato, ¿no? Que era un metadato, ¿cierto? Muy bien. Bueno, en la clase del día de hoy también vamos a iniciar preguntando, pues, ¿qué es un metadato, no? Si bien lo habíamos definido la sesión anterior, digamos, en uno de los conceptos más sencillos, era, pues, el dato, ¿no? Que describe otros datos, ¿no? O sea, los datos de mi dato. Ok. Ahora, pero estos datos a los que nos referimos no son cualquier dato, ¿cierto? Sino son datos geográficos, datos espaciales. Muy bien, perfecto. Ok. Entonces, para nosotros los metadatos, digamos, definiéndolo de otra forma, vendría a ser también las características, ¿no? De de nuestros datos espaciales, ¿sí? Muy bien, eso como del concepto que estábamos viendo en la primera sesión, ¿no? Acerca de los metadatos. En ese caso, bueno, metadatos pueden tener pues muchos, eh, digamos, casi, bueno, metadatos tiene todos los datos en sí, ¿sí? Acerca de ese dato se pueden pues no describir ciertas características. Entonces, todo dato posee un metadato, ¿sí? Todo dato posee un metadato o varios metadatos, ¿no? Varias características, por así decir, varias características, ¿no? Que definen a ese dato. Muy bien, pero en este caso, a ver, no, estoy abriendo una presentación equivocada. Un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, en la sesión del día de hoy nos toca pues justamente hablar acerca de las aplicaciones de los metadatos geográficos, porque nosotros estamos hablando de datos, no de cualquier tipo de datos, ¿no? No de la conserva de pescado, no de este lácteo, no digamos de una fotografía, sino acerca de un dato geográfico, ¿sí? Un dato geográfico. Ahora, habíamos hecho mención también la semana pasada, ¿no? Acerca justamente de de la aplicación de los metadatos. O sea, ¿para qué? ¿Para qué pues nos servirían estos metadatos?
si bien en la sesión anterior teníamos como ejemplo, no sé, una conserva de pescado, ¿no? Donde en la conserva de pescado, pues, comenzábamos a, ¿no? Ponerle atención a alguna de las características de este dato, ¿no? En este caso, la fecha de vencimiento, comenzamos por ahí, ¿no? De la fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, si nosotros comenzamos a pensar, ¿no? ¿Cuál es la aplicación de estos metadatos? O sea, ¿para qué nos sirven estos metadatos? ¿No? Ahora, si lo pensamos, digamos, como persona, ¿no? Como una persona natural, o sea, como nosotros mismos, ¿ya? Entonces va a tener una aplicación. Como el caso, ¿no? Que preguntamos, ya, perfecto. Si este metadato, si este metadato, por ejemplo, describía pues la fecha de vencimiento, ¿no? Eso pues, ¿qué implicaba, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría si esa fecha, era ya una fecha distinta, pasada, ¿no? A la que nos encontramos ahora mismo. Entonces, ¿qué define eso, ¿no? Eso nos dice si es que, en este caso, este producto, o no, como lo estamos analizando como un dato, eh, nos serviría o, digamos, lo podríamos adquirir, ¿no? O no, ¿cierto? Entonces, digamos, en una primera instancia nos sirve para tomar una decisión si el dato como tal o el producto como tal nos sirve o no nos sirve en sí, ¿ya? Pero eso es como una persona, digamos, natural, como hablando individualmente. Pero ¿qué pasa si hablamos o lo vemos de otro contexto? Ya, vamos a ver dos tipos de aplicaciones. Ya, dos tipos de aplicaciones. ¿Sí? La aplicación de los metadatos, digamos, primero, o uno. ¿Ya? Esto no viéndolo como una persona natural, ¿no? Sino, digamos, esta aplicación en la actualidad, pues, toda información consumida, aprovechada, es, ¿no? Eh, canalizada o mostrada, gestionada a través de aplicaciones, ¿ya? Sistemas, ¿sí? En este caso, ¿no? Si bien podemos tener los metadatos o las características de un producto tangible como era esa conserva de pescado, perfecto, ¿ya? Pero también se maneja datos, digamos, no tangibles, ¿no? Datos, digamos, como la imagen, por ejemplo, información de píxeles o información o datos de tipo shapefile, por ejemplo. Es información, digamos, no tangible, no física, es más lógica, ¿no? Está dentro de un lenguaje binario, ¿no? Que se almacena pues en un repositorio, en una base de datos, ¿ya? Pero es un dato también, ¿no? Eh, este dato, digamos que no es tangible, ¿ya? Este dato que está, no, que existe como lenguaje binario, ¿ya? También posee metadatos, ¿sí? Entonces, estos datos que se almacenan pues en grandes bases de datos o en bases de datos pequeñas, ¿no? Al poseer también sus metadatos, ¿no? ¿Cuál sería pues su aplicación? En este caso, no hablando directamente como persona nosotros, como usuarios, sino, digamos, ¿qué beneficio pues le dan, en este caso, estos metadatos entre aplicaciones, entre sistemas? ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú haces una búsqueda, ¿no? Por un navegador web, ¿no? Por lo general, de los productos que se están comercializando o servicios que se están ofreciendo, ¿no? O datos que se están vendiendo también, ponen, ¿no? Sus principales características con la finalidad de qué? De que estos datos
productos o servicios puedan ser encontrados, ¿cierto? Encontrados. Entonces, justamente una de las principales aplicaciones de los metadatos, hablando informáticamente, hablando lo que es, digamos, esta aplicación a los sistemas, ya es justamente eso, ¿no? El poder encontrar esa información, el acceso a esa información, ¿ya? Lo que nosotros denominaríamos, ¿no? La, eh, el término de interoperabilidad, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice la aplicación de los metadatos para los sistemas o las aplicaciones, los programas, ¿no? ¿Qué facilita? Facilitan la interoperabilidad. Interoperabilidad, ¿ya? Entre las herramientas de búsqueda. Pero si nosotros quisiéramos definir como concepto interoperabilidad, ¿ya? La interoperabilidad, hablando en términos de metadatos geográficos, hablando en los términos de infraestructuras de datos espaciales, ¿ya? La interoperabilidad se refiere al acceso a la información, independientemente de la plataforma en que nosotros nos encontremos o en que el sistema se pueda encontrar. ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, tú podrías tener en casa o estar, ¿no? Conectado a través, pues, no sé, bueno, en este caso, de esta aplicación que se llama Cisco Webex, ¿cierto? Perfecto. Pero el sistema operativo de tu dispositivo, si te estás conectando de un teléfono inteligente o de una tablet o de una PC o de una Mac, ¿no? Entonces, cada uno de estos dispositivos manejan distintos sistemas operativos. Si hablamos de los dispositivos móviles, en este caso los teléfonos o las tablets, por lo general podrían tener pues Android, ¿no? O algún tipo de sistema especial, quizás, no sé, Windows Móvil, o podrían tener pues, no sé, un sistema operativo, ¿no? Muy particular. Pero esto no impide a que tú puedas conectarte a esta clase y escuchar su contenido, ¿cierto? Entonces, mira, eh, en este momento estamos justamente haciendo experiencia o estamos, ¿no? Experimentando, valga la redundancia, eh, el término interoperabilidad. Tenemos acceso a la información independientemente del sistema, ¿no? Base o, ¿no? o operativo, digamos, con el que contemos, ¿ya? Lo mismo para, digamos, este tema de los metadatos, ¿sí? Entonces, los metadatos van a facilitar la interoperabilidad, pero ¿en qué sentido podrían facilitar la interoperabilidad? ¿Qué quiere decir? Que, o sea, los metadatos van a ser posibles que se conecten a través de plataformas. No, no, no. Esto ya es una cuestión de redes, ¿no? De redes de información, ¿ya? No, esto, digamos, es más la conexión, los cableados, ¿no? Ya, perfecto, ya te dan, digamos, la posibilidad de conectarte, pero hablando con respecto de los metadatos, ya, los metadatos, recuérdate el concepto, ¿no? De metadato, ya son los datos de mis datos, es las características, ¿no? De mis datos, ya, entonces, si yo, digamos, teniendo estas principales características de mis datos, los comienzo a publicar a través de un navegador, ¿no? E- Este, esta publicación
va a permitir que personas que necesitan, digamos, mi dato, necesitan ya sea comprarlo o simplemente hacer intercambio o descargarlo si yo lo pongo de manera disponible y gratis, ¿no? Pero el yo hacer mención de estas características de mi dato, ¿no? Como por ejemplo el nombre, ¿no? De mi dato. Por ejemplo, yo podría publicar, no sé, de mi distrito, ¿no? Las curvas de nivel a cada 10 metros, digamos, en levantamiento, en precisión, ¿ya? Entonces, yo no quiero cobrar por ello, yo simplemente quiero compartirlo con las personas que puedan necesitar para sus múltiples usos. ¿Ya? Entonces, lo que yo primero, digamos, haría para que las demás personas tengan acceso a mi información, es decir, primero que existen, ¿cierto? Entonces, yo lo publico a través, no sé, de una aplicación, de un medio, de un navegador, de una página web, y comienzo a publicar, ah, ya, mira, curvas de nivel de tal distrito, ¿no? Precisión, ¿no? O digamos, nivel de detalle, 10 metros, ¿no? Entre curva y curva. Fecha de creación, por ejemplo, 2021, ¿no? Entonces, yo estoy publicando estos metadatos como tal, ¿no? Y mis datos al final, ¿no? Mi número de teléfono y mi correo, ¿no? Para contacto del que quisiera esta información, ¿no? Se contacte conmigo y yo pueda brindarles el acceso a esa información. Entonces, a ese tipo de interoperabilidad se refiere, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a generar los metadatos de nuestros datos, ¿ya? Y comenzamos a difundirlos, ¿no? Lo que va a permitir justamente que estas características estén publicadas, ¿no? Sean de acceso, ¿no? A otras personas que no lo tengan, que quizás lo necesiten, ¿no? Y puedan acceder a ello. Porque recuérdate, esto, digamos, en conceptos de sistemas de información geográfica, que lo más costoso es justamente la recolección o la elaboración, ¿no? De esta información que está, pues, ¿no? En la superficie o el levantamiento de la información de algún tipo de variable, ¿no? O fenómeno que quisiéramos nosotros, ¿no? Capturar los datos, ¿ya? Entonces, si yo tengo ya estos datos y quisiera hacerlo público, que yo los tengo y que están disponibles, ya sea con costo o sin costo, ¿no? El publicar estas características principales, ¿no? Al mundo, por así decírtelo, va a permitir que tengan conocimientos que mi dato que yo he levantado de la superficie, eh, sepan que exista, ¿no? Y puedan, a través de mis contactos, correo electrónico, ¿no? O número telefónico, puedan tener este dato, ¿no? Que yo estoy ofreciendo. Entonces, ahora eso, digamos, si de una manera, digamos, tanto manual, por así decirlo, ¿no? Mi búsqueda yo mismo. Pero sabemos que existen aplicaciones que, ¿no? Busca información, o ya, es más, se conectan simplemente lo que hacen los navegadores, ¿no? Se conectan y qué es lo que hacen? Analizan, ¿no? Entre sus palabras claves y dicen, ah, ya, mira, ve, y comienzan a recolectar información para que te puedan brindar y saber si en verdad al lugar donde estás entrando o lo que vas a adquirir en verdad te sirve o no te sirve, ¿sí? Entonces, a eso se está refiriendo con que facilitan la interoperabilidad entre herramientas de búsqueda, ¿no? Porque al final nosotros vamos a hacer la gestión, ya sea de búsqueda o de publicación a través de herramientas informáticas, ¿ya? Entonces, entre los sistemas van comenzando a buscarse, a encontrarse, a relacionarse y decir, ah, ya, aquí está tal dato, ¿no? Y puedan brindarte todas esas características a nosotros como usuarios o a otros usuarios que estemos buscando ese dato, ¿no? Y si en verdad ese dato me sirve o no me sirve, ¿sí? Entonces, facilitan entre los sistemas, facilitan la interoperabilidad. Y si definimos el concepto de interoperabilidad, hemos dicho que es el acceso a la información. No estamos hablando de costos, simplemente el acceso a la información. Ahora, mi información puedes tener acceso, quizás yo te pida un monto, ¿no? O quizás no, simplemente te deje pasar y te deje llevarte la información, los datos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con facilitan la interoperabilidad
entre las herramientas de búsqueda, ¿sí? Otro punto, para la aplicación, ¿no?, de los metadatos para los sistemas, para estos sistemas informáticos. Permiten gestionar los recursos, definiendo relaciones, estructuras de los componentes, así como los modos de acceso. Bueno, en este caso, claro, si está informatizado, ¿no? De hecho que va a estar estructurado, de hecho que va a haber un lugar, un repositorio, almacenamiento, ¿no? Ahora, dentro de este almacenamiento, ¿no? ¿Cómo va a ser el acceso? No necesariamente, no necesariamente que cuando tú te pongas en contacto, ¿no? Ya sea, bueno, entre sistemas, ¿no? Bueno, ya casi automático, no intervenimos mucho nosotros. Si hablamos entre sistemas y están publicadas las palabras claves, búsqueda, ¿no? Lo encontró, perfecto. ¿Qué más va a buscar el sistema? Muy bien, ya, perfecto, va a buscar el link de descarga, ¿no? Si lo tuviese como descarga, ¿no? ¿Qué tipo de servicio de descarga es? Si es un FTP, si es un servicio REST, un servicio SOAP, ¿no? ¿Qué tipo de servicio es, ¿no? ¿Cómo el sistema puede consumirlo? Entonces, como sistemas ya se tienen también estandarizados tipos de servicios para consumos. Es más, si está abierto y conocen, ¿no? Están hablando, digamos, están hablando el mismo idioma, ¿no? Entre servicios, toma todos los servicios y lo consume si es que está libre. O si no, simplemente te dice cuánto es el monto, cómo es que tiene que hacerse el pago para poder acceder a toda esa información. ¿Sí? Nos permite gestionar, no solamente para consumir, sino para también nosotros poder publicar, ya publicar. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Hasta este punto, no sé si tienen alguna pregunta o duda, por favor, háganlo ahora. ¿Todo claro? Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, me parece que no está muy complicado nuestro tema, ¿ya? Aquí, adicionando algo más, nos hablan acerca de nodos, ¿no? Nodos de acceso. Lo que pasa es que la información no necesariamente puede estar en un punto, ¿ya? No necesariamente. Ahora, pueden existir muchos puntos. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica que les he puesto, ¿ya? Una gráfica que les he puesto, ¿sí? Ahora, dentro de esta gráfica, nosotros podríamos decir, ya, que no necesariamente esto se encuentra, pues habíamos dicho, en un solo lugar, ¿cierto? Ya, sino que esto podría estar digamos, en algún sitio en particular, ¿ya? Digamos, a ver, un segundo, por favor, mientras voy ampliando mi imagen. Ahí está. A ver, ya, ahí miren. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en medio, ¿no? Un símbolo de, como si fuese pues una institución, ¿no? Una institución, perfecto. Ahora, si nosotros dijéramos, esta institución, digamos, va teniendo o siendo alimentada de información de otras instituciones más pequeñas, centros de salud, ¿no? Algunos, digamos, municipalidades, hospitales, ¿no? Otras empresas pequeñas o gobiernos regionales, ¿no? Municipios, ya, pero todos, digamos, tienen información muy particular, ¿no? Muy particular con respecto a su temática, ¿cierto? ¿Ya?
con respecto a su temática. Cada entidad pequeña o grande puede tener su información, ¿no? De lo que le corresponde en sí, pues, ¿no? De lo que le corresponde, de lo que, de, con respecto a su actividad, ¿no? Muy bien. Ahora, todos ellos pueden poner disponible sus metadatos, ¿ya? Sus metadatos, las características y todo. Ya digamos, este rojo que sea una autoridad, pues, ¿no? A un nivel más alto que de las otras instituciones, ¿ya? Digamos que esta es la PCM, ¿no? ¿Ya? Que está encabezando todo o está liderando, digamos, esta compartición de información entre entidades públicas y privadas. Entonces, PCM como entidad, ¿no? Que encabeza toda este tipo de compartición de información, les dicen, ¿no? ¿Saben qué? Ustedes tienen que, ya, el PCM va a crear un portal, ¿no? Va a crear un portal web, ¿no? Que va a crear un portal web, ¿sí? Entonces, este portal web, eh, no es que aquí se encuentre toda la información, ¿no? O sea, igual, o sea, imagínate pues el espacio que tendría que tener la PCM para almacenar tanta información de varias instituciones, ¿no? Eh, no sería necesario, ¿no? Si cada quien de ellos pues ya maneja una base de datos. Lo que normalmente se hace es que ellos brindan, ¿no? Sus servicios, ya, servicios de conexión a la PCM, ya, brindando su información, toda su información, ¿no? Toda su información, ¿no? De tal manera que la PCM, como son servicios de acceso, es como decir, ya, toma la URL de tu página, ¿no? Tal municipio, la URL de tal página, ¿no? Y lo toma, ¿no? Lo toma, ¿sí? Lo toma y lo que hace es simplemente unir, ¿no? Unir, organizarlo y brindárselo a todo el público, ¿no? A todos los usuarios en general. Entonces, no es que la PC me va a tener toda la información, ¿no? Almacenada en una gran base de datos, no, sino que son una serie de redes, ¿no? Por eso es que el término aquí que utilizan son nodos, ¿no? Porque la información de cada institución, pues está en su propia base de datos, en su propio repositorio, solo que se está brindando, ¿no? Como servicios a todos a través, no sé, pues, no, bueno, de un tipo de servicio, ¿no? De un tipo de servicio que la PCM lo consume y lo pone más bonito y más grande, ¿no? Digamos, en un portal, ¿no? Donde ya aparecen, pues, todas las instituciones y todas las características de sus datos que cada institución produce, ¿ya? Entonces es una especie de red, ¿no? De nodos, por eso es que habla, ¿sí? De nodos, ¿ya? Muy bien. Perfecto. Entonces dice, permite gestionar los recursos, ¿no? Definiendo relaciones y estructuras entre los componentes, así como los nodos de acceso. Entonces, todas las entidades, pues, ¿no? Al estar conectadas, entonces por allí, muy probablemente, digamos yo, ¿no? Como empresa privada que ha querido publicar todas las curvas de nivel a una, digamos, a una precisión o a el espaciamiento entre curva y curva de 10 metros, ¿no? Voy a aparecer por allí, ¿no? Como digamos, una empresa privada, perfecto. Yo lo estoy dando libre incluso, ¿ya? Entonces aparezco por aquí pequeñito, ¿no? En un círculo pequeñito de una empresa privada que también está brindando sus datos y se está conectando también, ¿no? Se está conectando y las demás instituciones, ¿no? Entidades grandes, pequeñas, privadas, ¿no? O del gobierno, como todos están interconectadas, ¿qué pasa, no? Hacen una búsqueda, un barrido, ¿no? Si por ahí entidad X, por ejemplo, esta entidad necesita justo va a hacer pues un proyecto, ¿no? No sé,
tendido de gas o algún tipo de servicio en esta zona, justo en este distrito donde yo tengo esa información. Entonces él busca primero, dice, tal información, por ejemplo, de curvas de nivel a 10 metros de entre curva y curva, existe para tal distrito, comienza a hacer la búsqueda, ¿no? Y comienza a consultarse en todas las redes, ¿no? Comienza a ver, navega y justo ¿qué pasa? Da con mi información, ¿no? A través de la red, pues, ¿no? Viajó, se conectó, ¿no? Y al final llegó, ¿no? Llegó a mi producto, perfecto. Entonces, en vez de que esa entidad o empresa privada vaya a generarlo de cero, entonces, ¿no? Uno comienza a sacar los costos y dice, no, pero y es más, si yo lo estoy ofreciendo gratis, entonces, ni modo, no va va a hacer su levantamiento de todo el distrito sabiendo que ya existe esa información. Entonces, mira, ve, como que te permite optimizar incluso la inversión, ¿no? Por eso te dice, gestiona los recursos, ¿no? Gestiona los recursos. Es más, ¿cuántas veces se ha visto entre muchas instituciones del Estado, siendo el Estado peruano, todos en conjunto, en grupo, somos Perú, ¿no? Dice, tal entidad tiene la información base que las otras entidades necesitan para sus X proyectos. Pero ¿qué pasa? Entidad X dice, no, yo no lo comparto, es mi información. Si analizamos el problema, encontramos que esa información no es de esa entidad. ¿De quién es? De todos los peruanos. Ahora, las otras entidades, ¿a qué país pertenecen? No pertenecen a Perú. Exacto, o sea, en sí esa información es de todos. No es que le pongamos una camiseta y vamos a enfrentarlos, ¿no? No, sino que esta información es de todos, pero esto ocurre, es real, incluso hasta ahora, ¿no? Lo que se llama el empoderamiento de la información. Incluso siendo servidores públicos, se hace esto, ¿no? Dicen, no, esto es mío. No, esto no lo comparto. No, yo comparto la información que hace 5 años ha salido. No, la información que para mí ya está descartada, que no es la más actualizada. Dale eso, ¿no? No, lo nuevo, no, eso es solo de nosotros, nada más. ¿Y por qué tenemos esa actitud, no? Si se supone que nosotros somos todos peruanos y deberíamos, ¿no? Liberar esa información para que tal entidad, al ver que tú les has entregado, de hecho, no, solo tengo hace 5 años. Nadie lo sabe, ¿no? Solo tú porque has generado el proyecto, has pedido presupuesto al Estado, te lo han brindado, lo has hecho. Quizás hasta ni siquiera has rendido cuentas, ¿no? De para qué has generado esa información, pero lo tienes. Y dices no, y no quieres compartirlo. ¿Ya? ¿Qué hace la otra entidad? Al ver que no existe esa información, es más, ni siquiera no está conectado, no funciona, no ha hecho una búsqueda de metadatos. ¿Qué dice? Perfecto, no existe, entonces lo hacemos. Inversión. ¿A dónde piden el presupuesto? ¿No? Al Estado, ¿no? Y el Estado ya dio un presupuesto para esto, ¿no? Digamos, no se tiene a ese grado de la fiscalización que diga, no, aquí se le da, entonces tú dale la información que has creado, ¿no? Entonces, no, esta entidad vuelve a crear esos datos, mira, y si existe, llega a darse la duplicidad de datos en un mismo estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha invertido correctamente el dinero? No se ha hecho una buena inversión. ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Se está haciendo una mala gestión de los recursos. ¿Ve? Entonces, si todos, ¿no? Todas las entidades, todos comienzan a publicar, ¿no? Sus características, los metadatos de los datos que posee, y todo esto está amarrado, en la actualidad está amarrado. Búsqueda, ¿no? Lo encuentro, ¿cómo hago? Haya tanto o no simplemente entre Estado debería pasarse simplemente los datos porque es una misma inversión. Entonces, habría una mejor gestión, ¿no? Una mejor gestión, una mejor relación, ya mejores tratos. Tú me das esto, yo te doy aquello, ¿no? Mejor, ¿ve? Entonces, esto es una de las aplicaciones, ¿no? Justamente para los sistemas que vemos reflejados en sí, como el ejemplo del caso de las entidades públicas que te hice hace un momento, ¿no? En las estructuras, las relaciones, en los componentes como nodos de muchas instituciones, ¿sí? De muchas entidades y empresas privadas también, ¿sí? Muy bien.
Listo, entonces eso con respecto a la aplicación, ¿no? La aplicación, pero en los sistemas, ¿no? En los sistemas, para los sistemas informáticos, ¿ya? Ok, muy bien. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Profesor, Buenas noches, adelante. sí, profesor, buenas noches. Justamente, ¿no? De lo que usted estaba comentando, ¿no? La falta de estandarización de la información no espacial por parte de varias entidades. ¿Esto a qué se debe, profesor? ¿Por qué no hacemos que podamos tener todos una misma, ¿no? Una misma base y poder trabajar en base a ello, ¿no? Resulta que hay entidades que lamentablemente se guardan información o se ocultan, ¿no? Cosa que para nosotros como estudiantes o profesionales o investigadores necesitamos, ¿no? Para que nos puedan facilitar y poder desarrollar justamente los trabajos que nos competen. Y sobre la duplicidad de información también existe, ¿no? Justamente cuando hablamos, por ejemplo, con el tema de los centros poblados, Minedu tiene su propia base de datos, ¿no? De centros poblados, cosa que reniega hasta el mismo INEI tiene también su base de datos, ¿no? Y justamente cuando yo estaba revisando de ambos, resulta que espacialmente se encuentran desfasados, ¿no? O sea, resulta que uno es más cierto que otro, ¿no? Que lamentablemente un centro poblado se encuentra ubicado aquí, pero para la otra entidad se encuentra, no sé, a 500 metros, ¿no? Y lamentablemente si generamos esta duplicidad de información, lo que genera prácticamente para nosotros es tener dificultades, ¿no? A la hora de desarrollar un trabajo y no saber qué herramienta utilizar, ¿no? O sea, cuál de las dos es 100% creíble o cuál de las dos está más actualizada, ¿no? Eso sería, profesor, lo que quería acotar, ¿no? Perfecto, muy bien, este señor Montañez. Exactamente, o sea, es una problemática, ¿no? Una problemática. Ahora, bueno, el tema justo que ha hablado su compañero, el tema de centros poblados es un dolor de cabeza en sí, ¿no? Es más, la PCM lo viene analizando, no sé, viendo alguna forma, ¿no? De justamente corregir esta problemática. Si bien los centros poblados es información base, que que se necesita para muchos tipos de proyectos, ¿no? Proyectos de inversión. Podemos buscar, como su compañero menciona, los centros poblados. Ahora encuentras distintas bases y lo peor es que las mismas bases, o sea, los mismos nombres aparecen en ubicaciones distintas, ¿no? Es un problema. Ahora, ¿a quién le creemos, no? El INEI, su base de datos es muy robusta, tiene mucha información. Es más, es la que podríamos decir que tiene la mayor cantidad de centros poblados levantados a nivel nacional. Y cuando vas y le preguntas cuál ha sido la metodología de levantamiento de esa información, te dicen qué tipo qué precisión utilizaste en tus instrumentos, ¿no? De georreferenciación, ya sean pues GPS, navegadores, o en el mejor de los casos nosotros podíamos pensar de la forma ideal, ¿no? Utilizaste un GPS diferencial. No, y dice, no, no hemos utilizado GPS navegadores. Lo que pasa es que en el momento que se hizo el levantamiento, aprovechando que se dio el tal censo, ¿no? O tal actividad, se vio pues casita uno, casita 2, casita 3. Me puse entre las 4 o 5 casitas, ¿no? Y tomé un punto referencial, ¿no? Ya. No cosas como ello, ¿no? Ahora, ¿cómo definir también el caso de dónde ubicamos el centroide del centro poblado? Si encontramos de acuerdo a las categorías, ¿no? Si es un caserío, si es, no sé, una categoría, ¿no? Eh, ¿Dónde es el centro? Si es, digamos, una parte urbana, probablemente es en la plaza de armas, ¿no? El punto, ¿no? El nodo central, la parte central de ese centro poblado. Pero, digamos, donde existen, pues, caseríos, casitas así, muy separadas, ¿dónde tomas el punto? ¿Cuál es la metodología, no? Justo lo que se refería su compañero, ¿no? ¿Qué tipo de pasos se han seguido? ¿Existe un estándar? ¿No existe un estándar? ¿Quién es la entidad pertinente, ¿no? Para hacer este tipo de actividad. Bueno, en este caso, eso es un problema bastante grande que lo están definiendo, ¿no? El IGN dice, no, hasta ahí, hasta ese nivel yo no llego. El Ministerio de Educación lo tiene georreferenciado, pero como sus centros de estudio, ¿no? Los centros de educación.
Ahora, bueno, ciertamente que, claro, hay información que existe muy diversa, ciertamente confusa, ¿no? Que te está tratando de unificar, de homologar, ¿ya? Eh, También se está viendo, bueno, en este caso ya la PCM está tomando un poquito allí el mando, diciendo, ¿no? Digamos, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a terminar o dónde se va a, cuál va a ser la decisión final, ¿no? Y bueno, también parte de la PCM con sus, ya con normativa, ¿no? Que obliga, que exige, ¿no? Muchos de las entidades públicas, ¿no? Tienen plazo hasta este año nada más para hacer su implementación en web, ¿no? De un portal donde ellos puedan poner a disposición la información que es de todos los peruanos, ¿no? Información buena, o sea, información válida, no información que no sirve, ¿no? No información que no, que está desfasada, información buena. Entonces, esto se ha venido trabajando de hace muchísimos años, ¿ya? Se inició, por así decírtelo, a ver, en 1999, mira, mira, antes que termine el milenio. Ya se dieron reuniones, tras reuniones comenzaron a concebir ya, digamos, conceptos, ¿no? Como el tema ya de las infraestructuras de datos espaciales. Se comenzó a trabajar con muchas organizaciones, muchas entidades del Estado, ¿no? A comenzar a reunir toda esa información, ¿no? GENI, Ministerio de Educación y todas las otras entidades que pues nosotros conocemos, ¿no? Comenzaron a trabajar. Luego por ahí también, durante mucho tiempo, pues hubo un cierto paro, ¿no? Es más, de la idea principal que se tenía como el tema de las infraestructuras de datos espaciales, lo que es IDE, ¿ya? Se cambió un poquito, incluso se quiso sacar digamos, uno paralelo, ya que en mi consideración no fue tan bueno, no fue un acierto, sino, digamos, una doble inversión para tener lo mismo al final. Luego de muchos años, otra vez, ¿no? Se comenzó a dar bastante fuerza a lo que es la IDE y en la actualidad viene encaminado, ¿no? Viene trabajando. Entonces, sí, o sea, sí se está viendo soluciones y sí, esto de cada vez ya no es algo optativo, ¿no? Sino que ya las instituciones, las entidades del Estado tienen que, ¿no? Eh, Poner a disposición, ¿no? Su información, tanto información, ¿no? Datos los comunes como los datos espaciales, ¿no? Entonces, y es más, o sea, y vamos a ver aquí en este curso justamente por qué, digamos, en esa exigencia ya con normativa, ¿no? Que obliga, ¿no? A las entidades, justamente entra a tallar mucho el tema de los metadatos geográficos, ¿sí? Vamos a hablar de eso también más adelante, pero digamos, es como, digamos, cumplir la mínima, el mínimo requisito para que estés, como dice, raspando, ¿no? Cumpliendo con lo que el Estado está pidiendo o el pasado plazo hasta este año, ¿no? Que es 2021. Entonces las entidades ya tienen que brindar o poner a disposición su información para, digamos, evitarnos esa duplicidad de datos, esa mala administración, mala gestión de los datos. Muy bien, excelente, señor Montañez, por el aporte. Yo voy a estar anotando aquí, ¿no? Los aportes también, ¿sí? Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces eso con respecto a la aplicación de los metadatos, ¿sí? Con respecto a la aplicación. Bueno, vamos pasando a la segunda, al otro slide, que es la aplicación de los metadatos 2 o la segunda, ¿no? Ya. En este caso ya no viéndolo de la parte de los usuarios, perdón, de los sistemas, ¿ya? Desde, ¿no? Todo lo automatizado. En esta parte ya nos dirigimos justamente a los usuarios como tú, como yo, como cualquier usuario técnico que quiere pues hacer una investigación o necesita ese tipo de información. Entonces dice, para estos usuarios como nosotros, investigadores, estudiantes, o digamos, vamos a realizar algún tipo de proyecto. Nos dice, ¿no? ¿Cuál es la aplicación? Posibilita el acceso a la información, nuevamente, ¿no? Ya no como interoperabilidad, porque ese es entre sistemas, ¿no? Interoperabilidad, dos sistemas, ¿no? Conversando.
ya, accediendo a la información, sino aquí ya directamente el acceso a la información, ¿no? Es a través ya de la página web, de una aplicación, no sé, de darle clic aquí, me sale el enlace y lo descargo, ¿no? Ya. No automático entre sistemas, ¿no? Que ya lo descargan, lo gestionan y hasta lo publican entre ellos mismos, ¿ya? En este caso ya, sí, yo puedo tener acceso, ¿no? A esa información, ver la URL, descargármelo o pedirlo, ¿no? Si tiene un costo o acercarme incluso a la entidad y que me lo entreguen, no sé, en un disco, no sé, un disco externo, en un CD, en un USB, una memoria USB, no sé cómo sea pues su publicación de toda de la data como tal, ¿no? Pero los metadatos sí van a estar disponibles, ¿no? En su página web, ¿no? Incluso hasta ahora ya se está también difundiendo mucho el tema de la información a través de las redes sociales, ¿no? O sea, incluso las entidades ¿no? de gobierno ya comienzan a tener pues sus accesos a las redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, ¿no? Tienen su, digamos, WhatsApp, ¿no? Telegram, no sé, y por esos medios también brindan, ¿no? Los accesos mediante URLs o simplemente te cargan la información ahí, tú lo descargas, los extraes, ¿no? Y si es algo analógico, físico, ¿no? Te dan pues el contacto para que tú vayas al lugar y tú puedas adquirir esa información, ¿no? Muy bien, entonces, para los usuarios también, ¿no? Aquí cambiamos la interoperabilidad por el acceso a la información, ¿no? Más sencillo, ¿sí? Aquí dice, con los metadatos se puede localizar, descubrir un determinado recurso. Y es la razón de ser justamente los metadatos, ¿no? Que me permitan localizar, ¿no? Descubrir determinado recurso, ¿ya? Para saber si me sirve o no me sirve, ¿cierto? Los metadatos asociados a una imagen, bueno, por lo general, no se hace una descripción, ¿no? Y en nuestro caso, como estamos hablando de información geográfica, entonces tiene su parte espacial, ¿cierto? Entonces, siempre, o casi al 99% diría yo, 98%, a ver, tiene acompañado, ¿no? Una pequeña imagen que me dice o me está representando la espacialidad de esos datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, para nosotros es así, ¿no? Y nosotros buscamos, decimos, ah, ya, necesito tal información. Por ejemplo, cuando quieres información de la higiene, ¿no? La higiene te muestra, incluso bonito, con sus cartas, ¿no? Bien bonito y sus efectos y todo en su página, ¿no? Y luego te dice, ah, mira, esa información, sí, claro, está disponible, perfecto, pero te cuesta tanto, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces, te informa todo, pero sí, tú tienes el acceso a esa información. No es que no exista, sí existe, sabes que existe, lo buscaste, lo encontraste y también sabes cuánto cuesta, ¿no? Muy bien. Perfecto, entonces nos ayuda al acceso a la información y a descubrir esos datos, ¿no? Que probablemente pues ya el IGN tenga nuevos productos, el INGEMET tenga nuevos productos, Sensico tenga nuevos productos, ¿no? Entonces, como esto tiene que estar actualizado, entonces nosotros necesitamos, ah, ya tal cosa, entonces ya podría existir, ¿no? Tal entidad lo puede tener, ¿sí? Muy bien. Otro punto para los usuarios, ¿no? La aplicación para los usuarios. Evaluar la utilidad o relevancia del recurso. Mire, yo creo que este es casi el más importante, por así decir, de todos. ¿Ya? Porque al final, muy bien, lo ubicaste, ¿no? Te sirvió para ubicarlo, ¿no? ¿Sabes dónde está? Perfecto. ¿Sabes cuánto cuesta? Sabes, ¿no? Eh, que es, es se encuentra en tal lugar. Perfecto. Analizo todo. Y al final decido, ¿me sirve para mi proyecto o no me sirve? ¿No? Ahora, entre los sistemas, claro, podrían haber algoritmos, ¿no? De decir, ya, para tal proyecto, ¿no? Y decir que haga una búsqueda con respecto a esas especificaciones que nosotros le damos, ¿no? Para ver si lo trae, ¿no? Si es de utilidad. Pero mira, ve, aquí como somos nosotros los usuarios y vamos a decidir ya. Entonces, encontramos un punto muy importante de decir que si esa información me sirve o no me sirve, ¿sí? Esto definitivamente lo tienes que tener muy en claro, ¿ya? Muy en claro.
Ok, perfecto. Entonces, sí, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es, digamos, para a nivel de usuario? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de ser de un metadato? O sea, ¿no? Entonces tú vas a decir, podrías decir ya, el acceso a la información, ¿no? ¿Y qué cosa? La relevancia, ¿sí? Esto definitivamente te voy a preguntar en el examen, ¿sí? Ya, entonces, ¿para qué nos sirven los metadatos? ¿Para qué tú comenzaste a leer esas características en esa conserva de pescado? O sea, ¿porque simplemente te gusta leer? No, es para ver si lo consumes o no, si te sirve o no te sirve. Ya llegaste a ese punto, ¿no? Ubicaste en los anaqueles, bueno, llegaste, pum, encontraste esto, ¿no? Comienzas a analizar las características. Dices, ¿sirve o no me sirve? Ah, me sirve, excelente, listo, te lo llevo. No te sirve, lo dejaste y sigues buscando, ¿no? Ok, ¿sí? Pregunta de examen, ¿ya? Por favor, de memoria esto. Muy bien, ahora vamos a pasar, bueno, a ver, hasta este punto. ¿Alguna consulta o duda? Ok, perfecto. Muy bien, pasamos a lo que es funciones de los metadatos. Nosotros vimos las aplicaciones hace un rato, ahora vamos a ver sus funciones, ¿no? ¿Cuál es cómo que funcionan los metadatos? ¿Ya cómo funcionan? ¿Cómo es que, es más, cómo nosotros los podemos crear, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar? La otra vez hubo una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo diferenciar si es un metadato o es una característica de la tabla atributiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos diferenciando con estas funciones, ¿sí? Muy bien, vamos a llegar acá bueno, entramos al concepto de funciones de metadatos geográficos. Dentro de las funciones de los metadatos geográficos, las funciones de los metadatos, ¿qué hacen? ¿O para qué sirven? ¿No? ¿Cuáles son sus funciones? Sus funciones son, ayudan a ordenar y mantener la inversión de los datos. ¿Por qué dicen que ayudan a ordenar? Quiero que recuerdes esa imagen que proyectamos la primera sesión nada más, cuando hablamos acerca de los metadatos, ¿ya? Los metadatos, y nosotros veíamos una biblioteca. Ya, si tienes una biblioteca en casa, perfecto, tú podrías encontrar rápidamente el acceso a un libro, ¿no? Porque tú te conoces tu biblioteca. Perfecto. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos, o nosotros comenzamos ya a coleccionar más y no sé, ya no solamente tienes un anaquel o un panel donde tú pones todos tus libros. No sé, por cada panel, pues, no sé, 300 o 400 libros. Y de esos paneles comienzas a tener, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 30, 80, 100, 300 de esos paneles de cada uno de 300 libros. Ahora, si nosotros vamos a guardar los libros como nos plazca simplemente y los acomodamos como los acomodamos, por ahí alguien viene y nos pregunta, necesito tal tema sobre tal cosa, ¿te vas a poner a buscar dónde se encuentra ese libro? Vas a decir, ahora en tu pequeña biblioteca lo vas a encontrar rápido porque no hay mucho que buscar, ¿cierto? 30, 40, 50, 100 libros. Pero si son miles de libros, ¿cómo es que vas a ser óptimo en eso? Te vas a demorar muchísimo, ¿ya? El usuario hasta se va a ir, simplemente no va a regresar porque no hay respuesta, ¿no? No va a encontrar la información que quiere. Entonces, una de las primeras cosas es que justamente estos metadatos tienen que estar guardados de una forma eficiente, ¿no? No voy a guardarlo por simplemente así, como tal, no sé dónde llegue, sino a través catálogo, de un catálogo. Ahora, cuando tú ubicas, no sé, un producto de belleza, ¿no? No sé si te vas a comprar las cremas por ahí, o no sé, tal perfume o tal accesorio, ¿no? Comienzas a buscar tu catálogo, no sé, tu catálogo, ¿no? Te gusta pues la tecnología de celulares, no sé.
no sé, laptops, tablets, ¿ya? Los drones, GPS, no sé qué busques en tu catálogo. Ahora, en ese catálogo no está ordenado, no tiene un orden de acuerdo, digamos, no sé, pone primero tablets, luego eh, GPS, luego vienen las PCs, luego están los drones, ¿no? Pero todo está ordenado, ¿sí? Catalogado, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, estos metadatos se tienen que crear de tal forma que se pueda guardar de una manera óptima, ¿no? Cosa que al consultar pueda ser la respuesta inmediata, ¿ya? Al tener ordenado y al tener presente esta información que es fácilmente consultable y está disponible, aparte, ¿no? Para que todo mantienen su vigencia, ¿no? Mantienen su usabilidad. O sea, va a ser de provecho para muchos usuarios. Entonces, mantiene, ¿no? Esa inversión que se ha realizado. Es útil. Porque ¿qué pasa si es que yo simplemente esta información, ya bueno, lo describo y lo guardo donde sea, pues no, donde nadie lo encuentra? Es más, no sigo lo que su compañero antes ha mencionado, que es una palabra clave que vamos a utilizar también muchísimo aquí, ya que es que no está estandarizado, ¿no? De tal forma que pueda ser fácilmente consultado y, ¿no? Se tenga presente de esta información. Entonces, una de las funciones de los metadatos es tener orden en su creación, de tal forma que cuando se quiera esa información, se pueda obtener rápidamente, ¿sí? Entonces, ayuda a ordenar y mantener la inversión de los datos, porque va a estar en un catálogo. Y al estar en un catálogo ordenadito, vigente, chévere, es consultable y es aprovechado por muchas personas. Si no es así, si lo guardo sin descripción, le pongo simplemente, ¿cómo se llama esto? No sé, le voy a poner XXXX porque no sé. O contenido, no lo sé, ya lo lleno más tarde, 00000. ¿Quién busca con 000 un contenido? ¿Quién busca con XXX, no sé, un contenido? No, no tiene que ser no estructurado, almacenado, tiene que ser guardado conforme, digamos, también ciñéndose, ¿no? Un estándar, ¿no? ¿Ya? Entonces, en un catálogo, ¿sí? Perfecto. Luego dice, ¿cuál es otra función? Otra función. Bueno, aquí la función es ordenar y mantener la inversión, ¿sí? Ya hemos dicho por qué el orden y por qué mantiene la inversión, ¿no? Porque va a ser de acceso y va a ser usable, ¿no? Va a tener un beneficio para los usuarios. Profesor, Adelante. sí, para entender un poco mejor acerca de la biblioteca, por ejemplo, puedo decir yo con certeza que el dato vendría a ser el libro y la metadata sería la información dentro del catálogo. Exacto, así Ah, es. ok, profesor, listo. Incluso, es más, o sea, no solamente el libro, ¿no? Sino el contenido del libro, ¿no? El libro, el título general, ¿no? Pero dentro del libro también puede manejar ciertas temáticas, ¿no? Entonces, nuestro dato es el libro, perfecto, nuestro dato es el libro y esa ficha que se llena, ¿no? De las características, ¿no? Es justamente lo que nos va a ayudar a esa búsqueda, ¿no? En esas fichas que anteriormente, pues, se guardaba así, se ordenaba, ¿no? La búsqueda en bibliotecas físicas mediante estas fichas, ¿no? Ahora, en la actualidad, pues, todo informatizado, ¿no? Pero esas características me ayudan a tener un orden en el guardado, ¿no? Y saber incluso qué es lo que viene dentro, ¿no? Perfecto, muy bien. Eh, otro punto nos dice, favorecen la transferencia de datos. Bueno, esto definitivamente, ¿no? Al tener disponible y al tener, digamos, sus principales características, ¿no? eh, podemos simplemente saber, ¿no? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo es que hallo, ¿no? Esa información, ¿no? Estos datos van a llegar al usuario, ¿sí? Van a llegar al usuario. O sea, ese es el objetivo, que lleguen al usuario, ¿sí? Aquí también nos dice como tercer punto, permite la distribución en línea de los datos. Perfecto. Ahora, si no es un dato analógico, si es un dato, por ejemplo, claro, netamente digital, estos datos no necesariamente que tú tendrías que ir al lugar, ¿no? Para tener no sé, el mapa impreso o la fotografía aérea, ¿no? Sino que
estos datos, al estar digitalizados, puedas acceder mediante, pues, ¿no? Los servicios, ¿no? Una URL, un Google Drive, no sé, todos los medios por donde nosotros podríamos publicar o transferir información, ¿sí? Permiten la distribución en línea, ya no solamente de manera física como antes era, ¿no? Ahora, en línea es más, en estos tiempos, ¿no? Todo es en línea, ¿cierto? Todo es en línea. Facilitan la búsqueda en múltiples bases de datos. Y esto va ya con respecto a los nodos, ¿no? Ya que, digamos, la idea, digamos, o, o el propósito más macro de todo esto es que estas bases de datos, digamos, a nivel Perú, de muchas entidades que se están eh, eh, siendo parte de una misma red, ¿no? Perfecto, se intercambia la información, fluye la información, ¿no? Perfecto. Pero también se tiene la idea de globalizar esto, ¿no? Digamos ya entre otras instituciones a nivel, pues, internacional, ¿no? Como que va subiendo en el escalón, ¿no? Si, digamos, nosotros quisiéramos ver esto como una estructura, ¿ya? Donde digamos, el peldaño más pequeñito, el peldaño más pequeñito, o el primer peldaño, podrían ser pues las instituciones, ¿no? Las instituciones o empresas privadas, ¿no? Luego pues van subiendo ya, digamos, a nivel de municipios, gobiernos regionales, ¿no? Luego ya va subiendo a nivel pues, digamos, ya a nivel nacional, ¿no? Subiendo de nivel a nivel internacional, ¿no? Y digamos, pues a nivel global, ¿no? Entonces, como que va yendo de forma escalonada, ¿no? Y en sí, pues, el hecho de buscar y saber, pues, que esto existe y no necesariamente está físicamente aquí, sino puede estar en cualquier parte de nuestro país o del mundo, ¿no? Entonces, el hecho que esto exista y se estructure bajo estándares, entonces nos permite tener acceso a saber que existe esta información, ¿no? Y cómo podemos obtenerla, ¿no? Entonces, eh, la búsqueda, ¿no? Nos facilita la búsqueda, porque esto, el objetivo es que estén en línea, ¿no? Enlazados. Otra función, contribuye a evitar el uso erróneo de los datos. Claro, al tener todas nuestras características definidas, ni modo que sabiendo que es para, digamos, tal cosa, no lo vamos a utilizar para otra cosa, ¿no? Sabiendo que nos dice, por ejemplo, esta información es de tal año, ¿no? Y esto te puede ayudar para el análisis de datos históricos, ¿no? En la generación, pues, multitemporal de, no sé, de escenarios, por ejemplo, que quieras presentar en proyecto X. ¿Ya? Pero esta información que sabes que es pasada, ¿ya? Que no te sirve para lo que quieres proyectar en este momento, porque necesitas datos del instante, no lo vas a tomar, pues porque tú sabes bien cómo está descrito todo esto. Te dice, ¿no? La fecha de vigencia, te dice cuándo ha sido creado, todo eso te da. Entonces, tú, al tener todas esas características, evitas cometer estos errores. Muy bien, entonces esto entre sus principales funciones de los metadatos, ¿sí? Aquí no sé si tienen alguna consulta o pregunta. Ok, muy bien, perfecto, muy bien, gracias. Siendo la siguiente presentación, nos dice, ahora nuestros metadatos, ¿cómo es que nosotros vamos a adquirir nuestros metadatos? Y esto va a ser parte también de esta parte práctica, porque ahora las clases son así. Explicamos un concepto y tú lo tienes que aplicar a algo real, ¿ya? Algo real, ahora te paso el material. ¿Cómo es que vas a hallar estos metadatos? Llevamos entrenándonos, ¿sí? Para hallar nosotros los metadatos de nuestros datos geográficos, porque no son cualquier dato, no es una conserva de pescado, no es la información que está pues en un bocadito, un piqueo, no sé, o es el dato pues no sé, de una fotografía artística de tal persona, ¿no? De la farándula, no. De esos también tiene sus metadatos. Los datos que nosotros analizamos son datos geográficos, ¿no? Entonces, para estos datos geográficos
justamente se tiene una serie de preguntas, los cuales nos van a ayudar a conseguir estas características. Por ahí puedes preguntar y decir, pero ¿de dónde salen estas preguntas, no? ¿Quién lo creó? ¿En base a qué? O el profesor porque se le dio, no sé, por así decirlo, se le dio la gana, puso estas preguntas. ¿Cuál es el criterio, no? Bueno, les explico. Esto está en base ya a normativas internacionales que han sido pues debatidas, analizadas, no solamente con un grupo de personas, por así decirlo, no, los suizos, ¿no? Lo máximo, ¿no? O no sé, los americanos, los ingleses, ¿no? Los finlandeses, ¿no? Lo máximo, ¿no? No solo es eso, sino es un grupo de múltiples instituciones, de muchos países, ¿no? De muchas áreas de actividades económicas distintas. No necesariamente geógrafos, sino que también, ¿no? Se agrupan y analizan distintos tipos de datos, pero con respecto a la información geográfica, ¿no? Entonces, ahora, este análisis, ya todo este equipo técnico, ¿no? Que en este caso en su momento ha sido convocado por esta entidad internacional que es la ISO, ya la ISO. Entonces, justamente genera, pues, ¿no? Normativa, que es en este caso las normas ISO también, ¿no? Las normas ISO que existen, pues, para muchas actividades y en este caso para información geográfica, ¿ya? Y muchas de estas preguntas son las que dieron, ¿no? Dieron como producto al final, pues ya una norma ISO así, ¿no? Como tal, que es la ISO 19115, ya que es la ISO para la generación de metadatos geográficos, ¿sí? Creación, elaboración de metadatos geográficos, la ISO 19115. Más adelante la vamos a ver. No es que vamos a estudiar la ISO como tal, ya, porque es algo bien grande, ya, sino vamos a verlo también, digamos, a grosso modo, ya, la ISO, cuáles son las partes principales de la ISO, y no profundizamos tanto en la ISO porque de la ISO, como te nombraba, ¿no? Es de un equipo multidisciplinario de muchos países, o sea, en esa ISO está plasmada realidades pues de todas partes del mundo. Ahora, si bien esto ha sido concebido de esta forma, tiene que haber una personalización, ya digamos, a nuestra realidad. Entonces, se toman pues normativas estándares a nivel pues internacional, pero nosotros las adaptamos a nuestra normativa técnica peruana, ¿no? En este caso, si nosotros hacemos una equivalencia, ¿no? De la ISO 19115 con la normativa peruana, la ISO 19115 podría resumirse en lo que es el perfil básico de metadatos, ¿ya? Así se llama el nombre de nuestra normativa técnica peruana con respecto a la ISO 19115, ¿sí? Perfecto. Ahora, ya te expliqué más o menos cómo es que se han creado estas preguntas. Entonces son preguntas básicas que han utilizado estos especialistas también, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cómo describo el conjunto de datos? Por ejemplo, si hacemos esta pregunta y tenemos este mapa, ¿no? Bueno, este mapita ahorita lo he puesto aquí, digamos, no está muy bien en su resolución, por ahí no nos dice mucho, ¿ya? Pero, ¿qué se te viene a la mente cuando se pregunta esto, acerca de este dato geográfico? ¿Cómo describo el conjunto de datos? Entonces, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué dirías? Por ahí, por ejemplo, sería, ¿no? Yo veo que este mapa, no veo el título, porque si no diría el título, lo diría, ¿no? Y lo aumentaría, porque veo que esta es una carta topográfica, ¿no? Diría, mapa topográfico o carta topográfica de esta zona, ¿no? Tintaya o algo así, que no se ve muy bien porque está pixeleado, ¿no? Entonces, de esta forma describo el conjunto de todos los datos, ¿no? Mapa topográfico de Tintaya, ¿no? Listo. Entonces, con eso describo, ¿no? Al hablar de mapa topográfico, en nuestros términos técnicos ya sabemos que es información de la superficie tal y cual está, digamos, en ese momento, ¿no? En el levantamiento, ¿no? De esa información. Detalles como capas base, ¿no? Que son capas base porque, digamos, tienen referencia absoluta en su posición, ¿no? En la superficie, ¿no? Lo que le hace dato base, ¿no? Entonces, pero nosotros como ya manejamos esos términos, simplemente decimos es un mapa topográfico, un mapa
un mapa topográfico base, ¿no? De departamento, de la provincia, del distrito, ¿no? Tal, ¿no? Entonces, con eso nosotros describimos el conjunto de datos, ¿no? Muy bien. Otra pregunta nos dice, ¿quién produjo esto? ¿Quién produjo los datos? Y aquí va, ¿no? El autor, ¿no? Pero como este caso no es una persona tal como un nombre, sino la institución, ¿no? ¿Quién lo generó? Por ahí nosotros analizamos la información y vamos a encontrar por allí IGN, ¿no? Este es un mapa, esta es una carta topográfica no peruana, es una carta topográfica española. Entonces, IGN España, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Qué finalidad tienen los datos? Ahora, en la finalidad, ¿qué podríamos decir? Si te pregunto a ti, ya que esta información o estos datos para ti no es nuevo, es algo que ya lo has visto, has trabajado, has extraído información, has generado información parecida. Entonces, ¿qué dirías con respecto a estos datos? ¿Qué finalidad se le da al mapa topográfico? Comenzamos y nos recordamos de nuestros cursos de topografía y diríamos, ah, ya, ahora, ¿para qué van a utilizar estos datos? ¿Lo utiliza un municipal, la municipalidad? Sí. ¿Lo podría utilizar un geólogo? También. ¿Lo puede utilizar, no sé, el Ministerio de Transportes? También. Ah, entonces esto es un mapa de propósito general, ¿no? Ah, ok, este es un mapa de propósito general, ¿no? En las diversas, no sé, o sea, en las diversas, tanto pues proyección de carreteras, minera, ¿no? Entonces tú vas explayándote ahí, ¿no? En la descripción de este tipo de información, ¿no? Luego dices, ¿qué problemas presenta el conjunto de datos? Vas analizando, ¿no? Entonces, ah, mira, ve, por ejemplo, ¿qué problemas puede presentar? Ah, digamos, no está cubriendo el área que necesito, entonces, bueno, por ahí no me sirve esta carta. Quizás la que está contigua, ¿no? Al lado izquierdo, código tal, ¿no? O digamos, ah, mira, ve, por ejemplo, esta carta está a 1 en 50.000. Yo necesito para hacer un proyecto, por lo menos, a lo máximo, digamos, en su generalidad podría estar pues en 1 en 10.000. Entonces, ¿me sirve o no me sirve el dato? Entonces, vamos viendo, ¿no? Perfecto. ¿Cómo se creó el conjunto de datos? Entonces, por ahí ya vamos viendo la descripción, si por aquí lo tenemos. Probablemente ha sido una cuadrilla topográfica que no que se ha barrido toda esta área, ¿no? ¿No? O ha empleado métodos fotogramétricos, ya sean drones o aviones tripulados, ¿no? ¿Cuál ha sido la metodología? Si ha sido fotografías analógicas, han sido fotografías digitales. El error, bueno, si se tiene de error también, ¿no? Entonces, si se tiene la mayor cantidad de descripción, perfecto, ¿no? Pero al menos algo general que pueda responderme esta pregunta, ¿no? La metodología, ¿no? ¿Por qué se creó? ¿No? Entonces, en este caso ya decir, o sea, ¿cuál fue el objetivo de crear esta información, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿para qué creamos las cartas topográficas? Justamente, ¿no? El objetivo, ¿no? Multipropósito, porque por ahí, para desarrollar, pues, distintos tipos de actividades económicas, minera, digamos, la proyección de carreteras, ¿no? El aprovechamiento hídrico, si es que está, no sé, los lagos, cuencas, ríos, ¿no? Mira, digamos, por el por qué, ¿no? Bueno, una carta topográfica es, como hemos mencionado, ¿no? Multipropósito, ¿no? Ya, entonces por ahí puedes también explayarte, ¿no? Ahora, si es una carta temática, ya es más puntual, ¿cierto? Es algo que dice, ¿no? El tema principal o fenómeno tal, ¿no? Es exclusivamente para ello, ¿no? Y ahí dice, ¿por qué se creó? Si hablamos acerca de los mapas, por ejemplo, de contagios, coronavirus, ¿cuál es el propósito? Contagios, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Digamos, analizar cantidad de infectados con el tema, pues, con la disponibilidad de las camas de las camas UCI, ¿no? ¿Cuál? ¿Por qué se creó, no? Otra pregunta dice, ¿cómo se puede obtener una copia? Ya ahí, si es que por ahí hemos analizado y me interesa mucho. Entonces ya, necesito esto. ¿Cómo puedo obtenerlo? Ah, ok, aquí está la ruta, ¿no? Ah, tienes que contactarte con tal. Ah, cuesta tanto, ¿no? O es gratis, lo descargas simplemente, ¿no? Para impresión es libre, lo descargas. Para información digital sí tiene un costo, ¿no? El número de cuenta o pagas con tal método, no sé.
¿Quién creó los metadatos? Ya por ahí, creo que esto se repite. A ver, ¿quién produjo? ¿Quién creó? Ya, ok. Eh, por ahí más o menos parecido, ¿no? Ya, digamos, si hablamos de quién creó los metadatos, por ahí está pidiendo ya, digamos, un dato más puntual, ¿no? Digamos, si es que no vamos a hablar simplemente de la institución como tal, sino, digamos, ya a nivel del departamento, ¿no? Digamos, el IGN en su departamento de cartografía, ¿no? Bajo la responsabilidad de tal persona, ¿no? Director o la dirección tal, ¿no? Entonces ya vamos desmenuzando un poquito más dentro, ¿no? Porque probablemente el IGN de España no solamente tenga este tipo de funcionalidad de producir información cartográfica base, probablemente se encargue de otras cosas, entonces necesita un poquito más de profundidad para el contacto, saber quién lo hizo. O tienen por ahí dos departamentos, topografía convencional, topografía, no sé, no tripulada o con drones, ¿no? Entonces, para poder describir aún mejor el dato. ¿Sí? Entonces, como ven, estas preguntas como tales, ¿no? Han ayudado a crear, pues, cierta estandarización al momento de pensar en las características principales, ¿sí? Hasta este punto, no sé si tienen alguna pregunta o consulta. Ok, muy bien. Perfecto. Ya terminando y para que pasen a la parte práctica. Elementos de un metadato. Esto lo vamos a ver incluso más ampliado más adelante, así que no te preocupes, no te preocupes. Estos elementos forman parte ya de lo que es cuando analizamos la parte normativa, la parte de las... Vamos a verlo en la ISO, ¿no? Digamos en su visualización un poquito, no muy profunda, no muy profunda, y digamos un poquito más ya adentrándonos y ya aplicando ya en el tema del perfil básico de metadatos, ¿no? Que es la normativa actual en Perú, ¿sí? Ahora nada más, digamos, en estas clases iniciales podríamos decir que los elementos podrían ser descriptivos, ¿no? Como el título, el autor, las materias, etcétera, ¿no? Administrativo, ¿no? Fecha del recurso, número del recurso, etcétera, ¿no? Conservación de derechos, ¿no? Derechos de autor, ¿no? Sí, ¿no? Los privilegios, el tipo de uso, ¿no? Técnicos estructurales, ¿no? Modo de archivo, tamaño de archivo, tipo de archivo, ¿no? Extensión, bueno, tipo de servicio, ¿no? Etcétera, ¿no? Y otro, pues, uso y gestión del sistema, ¿no? Metadatos internos del creador, metadatos de información, especialidad de gestión, ¿ya? En este caso, en su mayoría son catálogos, ¿sí? Todos los metadatos geográficos en la actualidad se están administrando o manejando a través de catálogos que trabajan con bases de datos, ¿ya? Pueden ser bases de datos alfanuméricas o bases de datos espaciales, ¿ya? Podrían ser solamente alfanuméricas, ¿ya? Porque puede, digamos, enlazar otro tipo de servicios también, ¿ya? Servicios de mapas en web y no hay ningún problema, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esto habríamos terminado nuestra primera, bueno, la segunda sesión. No sé si hasta este punto se tiene alguna pregunta o consulta. Todo claro. Ok. Muy bien. Entonces, a ver, te voy a dar unos 5 minutitos para que puedas ir, no sé, a los servicios y mientras eso, cargo la información y te explico qué es lo que tienes que subir ahora, ¿sí? Ya, 5 minutitos y explico lo que se tiene que realizar como trabajo práctico. Lo tienes que entregar hoy día, ¿ya? No es algo muy complicado, no es algo complejo, ¿ya? Es muy sencillo y para el tiempo que se está dando es más que suficiente, ¿sí? 5 minutitos, 7:49, ya voy a ponerlo como 7:49, 7:54 e iniciamos la explicación.